Bill Gates no fue solo uno de los mayores emprendedores de la historia, fue una mente singular, capaz de transformar líneas de código en imperios, visión en realidad y riqueza en impacto social. Su nombre es sinónimo de innovación, inteligencia estratégica y resiliencia, pero detrás de Windows, Office y la Fundación Bill y Melinda Gates, hay una historia humana llena de altibajos, exigencias extremas y una resiliencia emocional impresionante. En este video vamos a sumergirnos en el perfil psicológico de Gates, analizar sus frases, actitudes y anécdotas personales, y entender cuáles fueron las características mentales y emocionales que lo hicieron tan único. Usaremos conceptos modernos de psicología como inteligencia emocional, resiliencia, mentalidad de crecimiento, arquetipos junguianos, mecanismos de defensa, complejo de inferioridad/superioridad y psicodinámica de la motivación, para revelar que Gates fue mucho más que un empresario genial, fue un ejemplo humano de persistencia, coraje y autoconocimiento. Al final, descubrirás cómo esas mismas cualidades también pueden estar dentro de ti. Y prepárate, este no es solo un video sobre tecnología, es un viaje por las sombras y luces de la mente humana. ¿Vamos juntos? Infancia y formación inicial, la semilla de la curiosidad y de la obstinada superacao. Bill Gates nació en 1955 en Seattle, en una familia de clase alta con fuerte influencia educativa y profesional. Desde niño, demostraba una curiosidad incomún por las máquinas y la lógica. A los 13 años, ya programaba en BASIC, a los 15, escribió su primer software comercial. En términos psicológicos, esto indica un rasgo de personalidad altamente curioso e introspectivo, alineado al arquetipo del visionario, según Carl Jung, alguien cuyo motor interno es la búsqueda constante por lo desconocido. Él sufría acoso escolar intenso, enfrentaba dificultades familiares y, aún así, se mantenía enfocado en los libros y en proyectos propios. Esto nos lleva al concepto de resiliencia psicológica, la habilidad de mantener el rumbo a pesar de los vientos contrarios. Cuando joven, se mudó a Estados Unidos con poco dinero y una maleta llena de sueños. Allí, estudió física y economía en Stanford, pero abandonó la carrera para fundar Microsoft con Paul Allen. Esto revela un motor interno de motivación increíblemente saludable, alguien que no dependía de validación externa, sino de su propio senso de propósito. Aunque también presentaba cierta ansiedad de validación. Costumbraba evitar elogios, evitaba situaciones sociales y muchas veces se aislaba en reflexiones profundas. Esto puede interpretarse como mecanismo de defensa saludable, proteger su energía de juicios prematuros. También podemos percibir allí cierto complejo de inferioridad consciente, que lo impulsaba a demostrar al mundo que valía más de lo que parecía. Su personalidad mezclaba pasión técnica con sencillez humana, lo que lo hizo admirado tanto por físicos como por legos. Podía hablar con académicos y niños con igual naturalidad. Esto revela una alta inteligencia emocional, especialmente en cuanto a empatía y autorregulación emocional bajo presión. Su caso nos enseña que ser diferente no es problema, es potencial, y que la verdadera genialidad comienza con el coraje de ser quien eres, incluso cuando el mundo parece pedirte que cambies. Rasgos de personalidad, curiosidad, rigor y sensibilidad única. Al mirar a Bill Gates, vemos a alguien profundamente influenciado por el rasgo de personalidad conocido como apertura a la experiencia, uno de los pilares del modelo Big Five. Adoraba aprender, estudiaba tecnología, economía e incluso salud global, pero lo que lo hacía singular era su capacidad de conectar disciplinas aparentemente desconectadas. Esta mezcla de curiosidad y persistencia e integración emocional es lo que hoy llamamos mentalidad de crecimiento, término popularizado por la psicóloga Carol Dweck. Él creía que nada era inmutable, bastaba intentar, fallar y volver a intentar. Frases como, el éxito es un pésimo profesor. Seduce a personas inteligentes a pensar que no pueden perder, revelan un motor interno de motivación increíblemente saludable, alguien que no dependía de elogios, sino de su propio senso de misión. Aunque también presentaba cierta ansiedad de control. Costumbraba revisar proyectos infinitamente, temía la reacción del mercado y en ciertos momentos evitaba delegar tareas. Esto puede interpretarse como mecanismo de defensa saludable, mantener el enfoque en lo que importa y evitar distracciones. También podemos percibir allí cierto complejo de inferioridad consciente, que lo impulsaba a demostrar al mundo que valía más de lo que parecía.
Su personalidad mezclaba pasión técnica con fragilidad interior, lo que lo hizo admirado tanto por empresarios como por trabajadores. Era capaz de conversar con ingenieros y campesinos con igual naturalidad. Esto revela una alta inteligencia emocional, especialmente en cuanto a empatía y autorregulación emocional. Su caso nos enseña que ser diferente es un don, pero ser auténtico es un camino. Y ese camino exige coraje para seguir adelante, incluso cuando nadie parece entender lo que ves. Motivaciones inconscientes, buscar impacto como metáfora interna. ¿Qué realmente impulsaba a Bill Gates? No era dinero ni fama. Era algo más profundo, la búsqueda de eficiencia, orden y dignidad en el trabajo humano. Él decía, quiero que una computadora esté en cada hogar y en cada escritorio. Esta frase encapsula una motivación intrínseca rara, aquella que surge del deseo genuino de servir, independientemente de recompensas materiales. Según la teoría de la autodeterminación de Deci y Ryan, Gates representaba el ideal de autonomía y competencia, pero quizás careció de pertenencia, algo que explica su vida amorosa intensa y sus relaciones turbulentas. Sus cartas y anotaciones personales revelan una fuerte creencia interna de misión universal. Escribió una vez, si puedo imaginar un proceso, puedo hacerlo real. Esto muestra una visión casi misionera de su vocación, algo que lo ayudó a mantener el enfoque aún tras pérdidas financieras y presiones políticas. En términos prácticos, esa visión trascendental lo mantuvo firme ante críticas y rivalidades. Cuando la prensa lo etiquetó como controlador o excesivamente racional, respondió con más innovación, más eficiencia y más justicia social. Esto es lo que llamamos resiliencia emocional. Aunque cuestionado, siguió ajustando su arte, probando hipótesis y reinventando soluciones. Gates mantenía una relación íntima con la imaginación y visualización mental, herramientas usadas por muchos genios para resolver problemas complejos. Acostumbraba grabar ideas en cuadernos, revisar procesos mentalmente y visualizar líneas de montaje antes de poner los pies en la fábrica. Investigaciones indican que esta práctica activa áreas cerebrales ligadas a la ejecución real, lo que ayuda a anticipar resultados y reducir el miedo al desconocido. Su historia nos enseña que la verdadera arte viene del corazón, y que equivocarse forma parte del proceso de transformación. Pero también alerta sobre la importancia de compartir nuestros sueños con personas de confianza, ya que a veces el exceso de individualismo puede generar soledad. Gates vivía esto intensamente. Y su trayectoria nos invita a pensar, ¿cuál es nuestra motivación más profunda? ¿Qué nos mueve más allá de metas y aplausos? Patrones conductamentales, persistencia, control y disciplina consciente. Gates tenía una rutina meticulosa, se levantaba temprano, revisaba planes, participaba en reuniones técnicas y pasaba horas analizando datos y procesos. Decía, la innovación no viene del azar. Viene del silencio y de la repetición. Esto revela un patrón conductual poco común. Él entrenaba la lógica tanto como entrenaba la emoción. Podríamos decir que practicaba lo que hoy llamamos disciplina consciente, una forma de organizar tiempo y energía con propósito claro, pero sin perder liviandad. En entrevistas confesaba, me siento más vivo cuando estoy creando. Es como si el mundo tuviera más sentido. Esto ilustra bien su motor interno de motivación, que iba más allá de la validación externa. Estaba conectado con la psicodinámica de la fluidez, algo que lo mantuvo firme aún tras derrotas graves y presión extrema. Aunque también tenía cierta rigidez mental. Acostumbraba exigir control absoluto sobre decisiones, lo que generó conflictos con colegas e incluso con cofundadores. Esto puede leerse como mecanismo de defensa saludable, pero también como miedo a perder el control creativo. Su complejo de superioridad, aunque contenido, aparecía en momentos de gran presión. En una carta personal escribió, a veces pienso que nací para construir algo mayor. Que no soy solo uno más. Que soy el puente entre el hombre y la máquina. Esto muestra que, detrás de la genialidad, había fragilidad emocional, algo común en personas altamente sensibles y creativas. Aún así, no se dejaba consumir por la duda. Seguía programando, ajustando y encantando multitudes. Esto es lo que llamamos resiliencia emocional, y es una habilidad que todos podemos desarrollar.
Gates no era solo un empresario, era un investigador de sí mismo, que veía la fábrica como extensión de su identidad. Vivía para descubrir límites, pero también para sentirse libre. Y esto nos enseña que el éxito no es solo resultado técnico, sino equilibrio emocional. Quienes asisten a sus conferencias notan rápidamente esto. Hablaba con pasión, pero transmitía claridad. Era alguien que veía el mundo con ojos de estratega y manos de artesano. Y eso lo hace fascinante no solo como emprendedor, sino como figura humana. Inteligencia emocional y resiliencia, cómo Gates lidió con las críticas y el fracaso. Bill Gates vivió un periodo de intensa lucha industrial y emocional, especialmente durante la era de Microsoft y la implementación de la cadena de montaje. Ser criticado públicamente, ridiculizado por los medios y comparado con sus rivales requería una fortaleza particular, la resiliencia emocional. Y la poseía, pero de una forma peculiar. Cuando el modelo te fue acusado de ser anticuado o falto de lujo, no lo negó, respondió con innovación, eficiencia y justicia social. Esto revela un mecanismo de defensa maduro, mantener sus convicciones bajo presión externa. Sin embargo, también internalizó las derrotas. Tras el fracaso del modelo A y la presión del mercado, se recluyó y pasó semanas ajustando estrategias. Esto demuestra que, aunque resiliente, necesitaba tiempo para la recuperación emocional, algo normal y humano. Su resiliencia, sin embargo, fue impresionante. Se enfrentó a quiebras, accidentes, la pérdida de socios y la presión del mercado, y siguió adelante. Tras el fracaso de Windows Vista, regresó con Windows 7, que se convirtió en un éxito. No veía los errores como fracasos, sino como un paso en el proceso. Esto es lo que llamamos mentalidad de crecimiento, la creencia de que el esfuerzo conduce a la mejora continua. Gates también utilizó la sublimación como mecanismo de defensa, canalizó sus ansiedades, frustraciones y miedos hacia la innovación. En lugar de destruir, construyó. En lugar de quejarse, diseñó. Y esto lo convirtió en un ejemplo de cómo la energía emocional puede transformarse en creación. Resistió las presiones del mundo, pero pagó un alto precio por ello. Su capacidad de sublimación fue excepcional, transformó las emociones difíciles en decisiones técnicas. Pero al no cultivar redes de apoyo emocional, cargó solo con el peso de su genio. Esto nos invita a reflexionar, ser diferente es un don, pero ¿es estar solo una elección? ¿O acaso Gates, en algún sentido, necesitaba el aislamiento para sentirse seguro? Esta es una pregunta que toca profundamente la psique humana. Arquetipos mentales, el visionario, el estratega y el guardián del futuro. Detrás de la figura de Gates, había una combinación poderosa de arquetipos mentales, según la psicología analítica de Carl Jung. Llevaba en sí el arquetipo del visionario, aquel que vive para dar forma a ideas y transformar lo abstracto en realidad. También era un estratega, alguien que anticipaba tendencias y construía puentes entre lo humano y lo mecánico. Y, por fin, era un guardián del futuro, movido por valores mayores que cualquier reconocimiento material. Estos arquetipos no son solo descripciones poéticas, son estructuras mentales que moldeaban su forma de ver la vida. Gates no veía la industria como negocio, sino como misión. En una conferencia afirmó, vivir es observar, imaginar y transformar. Esto es lo que hoy llamamos visión holística del mundo, un rasgo común en mentes creativas y visionarias. Su mentalidad de crecimiento era evidente en todo lo que hacía. No veía la realidad como fija, la veía como maleable, cambiante, llena de posibilidades. Esta visión, junto con su intuición y autorreflexión, lo posicionó como un ejemplo de cómo pensar diferente no es defecto, es don, siempre que sea bien orientado. Además, Gates tenía un fuerte senso de misión personal, algo que los psicólogos llaman propósito trascendental. No estaba allí por premios o fortuna, estaba allí para servir a la humanidad con sus innovaciones. Esto lo diferencia de muchos emprendedores que buscan lucro. Quería compartir dignidad, no solo éxito. Y esto lo convierte no solo en un modelo técnico, sino en un ejemplo emocional y ético. Sin embargo, esa entrega absoluta al trabajo también trajo costos emocionales.
Tuvo varias relaciones turbulentas, hijos distantes y amigos que lo consideraban excéntrico. Fue conocido por caminar solo por oficinas, revisar proyectos por horas y hablar consigo mismo durante reuniones. Esto puede sonar solitario, pero también representa un desarrollo saludable de mecanismos de escape, algo necesario para quienes viven en tensión creativa constante. Gates nos muestra que vivir con propósito es noble, pero vivir con conexión es humano. Y quizás, para alcanzar lo extraordinario, sea preciso aprender a volver a lo ordinario de vez en cuando. Lecciones para el crecimiento personal. ¿Qué podemos aprender de Gates? Bill Gates nos enseña que el éxito no viene solo del talento, sino del Q emocional, la calidad emocional con la que enfrentamos la vida. Era curioso, persistente, intuitivo, sobre todo, auténtico. Nos inspira a buscar significado antes del reconocimiento, a valorar la duda más que la certeza y a ver la tecnología como aventura humana, no solo técnica. Su historia muestra que el talento puede manifestarse en ritmos distintos, que la rebeldía, cuando está guiada por propósito, es una virtud y que la perseverancia no es terquedad, sino pasión sostenida. Y, quizás lo más importante, ser diferente no es problema, es potencial. Gates no encajaba en el sistema industrial de su época, pero precisamente por eso pudo crear algo nuevo. Si él hubiera seguido demasiadas reglas, tal vez jamás hubiera imaginado Windows o dado alma a una revolución digital. Claro, también tenía sombras. Tenía dificultad para lidiar con relaciones, aceptar retroalimentación y reconocer que, por más puro que sea el ideal, el mundo exige negociación y adaptación. Pero eso no lo disminuye, lo hace humano. No negaba sus debilidades, convivía con ellas y seguía adelante. Y esto es lo que llamamos madurez emocional, aunque imperfecta. Así que, ¿cómo aplicar esto a tu vida? Primero, asumiendo que tu forma de ver el mundo es valiosa, incluso si nadie la entiende ahora. Segundo, recordando que el tiempo es tu aliado y que no necesitas todas las respuestas ya. Tercero, entrenando disciplina creativa, aquella que mantiene el enfoque sin perder liviandad. Y, por fin, cultivando coraje para ser auténtico, incluso cuando eso te coloca al margen de lo convencional. Gates nos muestra que la verdadera innovación comienza dentro de nosotros, y que el primer paso para cambiar el mundo es entender que impulsa nuestro corazón. Él vivió en busca de eficiencia, pero quizás el combustible real haya sido el deseo de comprender el universo y su lugar en él. Y eso, en el fondo, es lo que todos buscamos, sentido. Y si Gates nos dejó algo, es la prueba de que la genialidad reside tanto en el cerebro como en el alma. Reflexao final. ¿Qual Gates vive dentro de você? Bill Gates nos deixou uma herança maior que fábricas e softwares. Ele nos ensinou que a mente humana pode redesenhar a realidade se tivermos coragem de pensar de forma diferente. Não foi perfeito, nem isento de conflitos. Mas mesmo assim, nos inspira a buscar mais do que esperamos de nós mesmos. Então, eu te pergunto, qual Gates vive dentro de você? O visionario que cuestiona sistemas. O estrategista que desafía normas. Ou o guardião que, às vezes, se fecha para proteger su avisao? Independentemente de qual dessas fases resoe mais contigo, a uma mensagem clara, você pode mudar o mundo comecando por mudar a forma como encara sua própria mente. Gates nos lembra que nosso maior laboratorio é nosso pensamento, e que a verdadeira revolucao comeca dentro de nós. Como ele próprio dice, acredito que o sucesso é o péssimo prefecer. Ele seduz pessoas inteligentes a pensarem que não podem perder. Tal vez o melhor que possamos fazer seja viver com presença, curiosidade e coragem de seguir nossas próprias verdades, mesmo que o mundo ainda não esteja pronto para entendê-las. É aí o que você pode aprender com Bill Gates. Assim como ele, você tem a capacidade de questionar, persistir, sentir e sonar, mesmo quando o mundo não entende. E tal vez, como ele, você carregue dentro de si não só o grande pensador, mas o grande ser humano. Obrigado por assistir. Deixe nos comentários, qual licao de Bill Gates mais tocou você? Até a próxima!